Sergio Massa, no sé si tuvo oportunidad, Sergio, de escuchar lo que recién decía Cristina Fernández de Kirchner en su acto. Decía algo así como que el gobierno necesita recuperar la cordura y además criticó el tarifazo, etcétera. No sé, ¿en qué cosas está de acuerdo con ese discurso y en cuáles no? Teniendo en cuenta que ambos son oposición. ¿Cómo le va? Buenas tardes. No la escuché. La verdad es que recién terminamos un acto maravilloso con casi 10.000 personas acá en Lanús, en el microestadio de Lanús. Y honestamente nos dedicamos a contarle a los vecinos de Lanús, de Lomas de Zamora, de La Matanza, de Almirante Brown, de Esteban Echeverría, de San Vicente, de Cañuelas, de Lobos, un poco cuáles son los objetivos de cara al 22 de octubre y cuáles son nuestras propuestas. Tratamos de mostrarle cómo son las realidades hoy respecto de temas que son centrales. La inseguridad es uno, y cómo ganarle a la inseguridad. Contándoles además que lo planteamos no diciendo cuando nos tocó gobernar que la inseguridad era una sensación, sino que cuando nos tocó gobernar bajando 80% el delito. La mejor forma de enfrentar un problema no es negarlo, sino precisamente enfrentarlo reconociéndolo y ganarle. Y aspiramos a que esa baja del delito que tuvieron Lanús, esa baja del delito que tuvieron Tigre, San Fernando, la podamos aplicar en Lanús, en Lomas, en La Matanza. Massa, ahí usted estaba nombrando distintas localidades. Yo tengo mi corazoncito en Cañuelas porque por supuesto soy de allí además. ¿Y qué es, además de la inseguridad, los otros problemas de la gente? Por ejemplo, la economía, el nivel de aumento de los alimentos. Sin duda. Sin duda. Ustedes me han hecho notas, inclusive hace 1 año y medio que estamos en el Congreso con la firma de más de 2 millones de argentinos impulsando la rebaja en el precio de los alimentos y el fin del curro en los supermercados. En la Argentina en los últimos 8 años pasamos de tener 50% de concentración en los supermercados a tener más del 75%. Y eso lo que hizo fue generar un curro fenomenal que genera que una lechuga capuchina salga del cinturón verde de La Plata a 7 pesos, a 8 pesos, a 6 pesos la planta y que esté en un supermercado a 10 cuadras de donde se produce al doble o más. Bueno, de hecho por eso estuvieron también los productores quejándose en Plaza de Mayo, los pequeños productores, que son los que más lo sufren en este momento. Porque quien debiera de controlar a los grandes supermercados hoy, en realidad es dueño de un supermercado. Y es muy difícil que el lobo pueda cuidar el gallinero, ¿no? Y creo que el gran desafío es que por ley saquemos la ley de góndolas, limitemos el curro en las góndolas de los grandes supermercados, pero además, en paralelo, bajemos el IVA en los alimentos de la canasta básica. Es una vergüenza que hoy el trabajador para comer pague impuestos. Es una vergüenza que hoy el trabajador por trabajar pague impuestos. Y que en paralelo el gobierno le perdone a los bancos internacionales 30.000 millones de pesos de impuestos a las ganancias en las LEVAC, que le perdone a los dueños de bingos y casinos 9.000 millones de pesos o 11.000 millones de pesos de impuestos a las ganancias, que le perdone a las mineras 10.000 millones de pesos, mientras un jubilado, un laburante, por comprar el aceite para cocinar, o cuando pagan su boleta de luz, pagan entre 20 y 40% de impuestos. Esos son los cambios que queremos hacer. Tenemos que corregir el rumbo de ganancia para muy poquitas empresas y deterioro en la clase media y trabajadora de la Argentina. Ahora, teniendo en cuenta que faltan 2 semanas, ¿no?, para la elección, recién hemos escuchado sus propuestas, que son más bien para el ámbito legislativo, que de hecho la elección es legislativa, referentes a la economía. La pregunta es, ¿cuánto hay en esta elección de debate de propuestas legislativas, porque eso es lo que se va a hacer en 2 semanas, y cuánto hay de plebiscito de la actual gestión y en todo caso de candidatos que piensan más bien en la presidencial dentro de 2 años? Mira, la verdad es que yo creo que el gobierno de manera inteligente tapó los problemas del presente discutiendo con el pasado. Con un pasado que además, en lugar de poder explicar las propuestas para el Congreso, se pasa todo el día explicando las causas en tribunales. Nosotros tenemos la tranquilidad de que vamos al Congreso a defender a la gente, no a defendernos de las causas en tribunales, porque no tenemos causas. Y entonces la clase media, el trabajador, tiene que sentir que vamos a usar su voto para defenderlo en el Congreso, no
no vamos a usar su voto para defendernos en tribunales. Y creo que ahí hay una cuestión central, porque para el gobierno es muy funcional discutir un día los bolsos de uno, el choque de trenes de otro, los muertos, los encarcelados, los hoteles, los aviones, porque eso le sirve para no discutir el presente. Por eso nosotros invitamos a la gente a que más allá del pasado podemos tener coincidencias o disidencias, pero nosotros tenemos que resolver el hoy y empezar a construir el mañana. Entonces, el desafío es construir una nueva oposición con propuestas, no con prontuario. Sergio, dentro de todas estas cuestiones o cuestionamientos que se realizan desde la oposición y también desde el oficialismo, ¿para eso es tan necesario el debate que usted propone el 18 de octubre? Sí, la verdad es que yo lo que creo es que por respeto a la gente es muy importante que vayamos a contarle qué van a hacer nuestras fuerzas en el Congreso. De las encuestas que aparecen y las que no aparecen, está claro que Cambiemos Unidad Ciudadana y nosotros vamos a estar representados en el Congreso. Claro. Ahora, ¿cuál va a ser la prioridad, digamos, de cada una de las fuerzas en el Congreso? Va a depender de cuánta fuerza tengamos de acuerdo al voto de la gente. Y entonces en el debate le podemos contar a la gente. Le podemos contar a la gente si vamos a impulsar la causa para que las coimas sea un delito agravado, que lleve a la cárcel y no que lleve a juicio nada más a los que las cobran y las pagan. Si vamos a defender el trabajo. ¿Y ve factible? Si vamos a pelear por el 82% móvil o no. Sí. Si vamos a defender el 82% móvil o no de nuestros jubilados, y si vamos a permitir que se use la plata del ANSES como se usaba en el gobierno anterior para bonos de deuda, o en este gobierno para colocarlo en acciones de fondos de ministros en Miami. Bien, ahí lo teníamos entonces a Sergio Massa. Me quedaba la pregunta, ¿no? ¿Es factible que se realice el debate? Que es algo de lo que él estaba pidiendo y solicitando, ¿no? Porque lo quiere hacer en Mar del Plata, en la Universidad de Mar del Plata, pero... Sí, y ahí por lo menos caería un argumento, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te acuerdas que en su momento se quería hacer en el canal de Noticias TN? Dijo, no, yo ahí no voy. Bullrich está siempre esperando porque suele pasar, es una tradición que el que en teoría va primero en las encuestas no quiere ir. Bueno, ¿para qué especular nosotros? Porque ahora ya lo tenemos de vuelta a Sergio Massa. Estábamos hablando acerca de la posibilidad de el debate. ¿Por qué es tan difícil un debate en la Argentina? Recién decíamos lo que es aquello de que el que está primero nunca quiere debatir. Claro. No sé si usted cree que... Mire, en el 2013... todas las encuestas nos daban liderando y nosotros no solamente dimos, sino que propusimos el debate contra el kirchnerismo y el kirchnerismo no aceptó. En el 2015 nosotros dimos debate en nuestra interna con José Manuel de la Sota, después fuimos al debate presidencial al que Scioli no fue, digamos, cometiendo un gravísimo error, faltando el respeto a mucha gente. Creo que para poder debatir hay que tener dos cosas: coraje para poder contarle a la gente lo que vas a hacer, y humildad para reconocer que el que se para al lado tuyo también puede ser elegido por la gente. Los que no vayan al debate es porque no tienen coraje y humildad. Un argumento que esgrime el gobierno Massa para estas elecciones es que Esteban Bullrich, hablamos de la categoría senador provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es como la gran batalla política. Lo que dice el gobierno es, Esteban Bullrich va a ser senador, le importa solo ser senador y va a cumplir el mandato entero. En cambio, Cristina Fernández de Kirchner, Randazzo y usted piensan más en 2019. ¿Qué responde a eso? Mire, lo primero que le digo es que entonces la bajen el miércoles a Carrió del debate de Capital, porque es contradictorio. Porque dice que usted, Carrió, tiene intenciones de saltar al Ejecutivo. No, porque lo que digo es, acá en el Congreso vamos a estar representadas todas las fuerzas. Lo lógico es que le contemos a la gente. A ver, a mí me gustaría saber si Esteban Bullrich, que cuando era oposición votó el 82% móvil de los jubilados, ¿nos va a acompañar en el 82% móvil de los jubilados o no? O si ahora que es gobierno cambió de opinión. Yo sé que Cristina, que lo vetó el 82% móvil y que no quiso que pusiéramos en marcha el 82% de los jubilados,
no nos va a acompañar. Pero me gustaría saber si Cambiemos nos va a acompañar. Con respecto al tema de la inseguridad, a mí me gustaría preguntarle a Cristina si sigue pensando que la inseguridad es una sensación. Porque si es una sensación espantosa, que hace que la gente tenga miedo de salir de la casa. Pero yo le quiero contar además que mientras ella usaba la cadena para decirme que el botón antipánico era botón antitonto, nosotros bajamos 80% el delito con esa política de botones antipánico, cámaras y móviles. Cuando nosotros proponíamos las policías locales, ella hablaba de que queríamos nuestra guardia de fuerzas pretorianas, y eso nos permitió bajar 80% del delito. Quiero ver si sigue pensando lo mismo o si ahora cambió de opinión. Pero también me gustaría saber si el ministro o el exministro Bullrich está dispuesto a reconocerme que en estos 2 años de gobierno de la provincia de Buenos Aires subió el delito en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que siguió bajando en Tigre y San Fernando. Mire la estadística, no tengo el teléfono acá a mano, pero tengo la estadística de robo automotor del último mes. Ciudades iguales, con la misma cantidad de habitantes. Sí. Es más, San Fernando es más chiquito que Vicente López. En Vicente López se robaron 56 autos, en San Fernando se robaron 15. Digo, cuando hay una política de seguridad que, digamos, uno la persevera, puede hacer que su gente viva más tranquila. Por eso además me causa gracia, hace poquitas horas escuchaba a los candidatos de Cambiemos en Tigre en un audio diciendo que querían eliminar, o en un video, no me acuerdo, en un posteo, diciendo que querían eliminar el COT. Pregúntele a los vecinos de Tigre si quieren eliminar el COT. Yo lo invito a que agarre el teléfono. ¿Qué sería el COT para la gente? Y libremente en la guía, el sistema de protección ciudadana. Quieren pasarlo a la provincia. No pueden manejar la guardia de un hospital provincial y quieren manejar la seguridad. Increíble. Claro. Y le hago una consulta. Claramente usted critica tanto el pasado, muchas políticas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También no, yo del critica... pasado, pero la pregunta es otra, porque mucha gente... cosas. Bueno, después hago la pregunta, haga la aclaración que después le hago la pregunta. Está muy bien. Pero a mí me parece importante porque Argentina avanzó en inclusión con la asignación universal por hijo y la tenemos que cuidar, y eso fue en el gobierno anterior. Porque Argentina, en términos de derechos de igualdad y en términos de derechos para la gente, avanzó, por ejemplo, con temas como el matrimonio igualitario. Y eso lo tenemos que cuidar. En este gobierno conseguimos que Argentina saliera del aislamiento y volviera a tener vínculo con el mundo, y eso lo tenemos que cuidar. Yo no hablo solo de lo malo, yo tengo la hidalguía de reconocer también lo bueno, porque somos una fuerza política independiente, independiente de las grandes empresas. Nosotros podemos pedirle a los vingueros y a los dueños de casinos que paguen más impuestos porque tenemos independencia de ellos. Podemos denunciar el curro de los supermercados porque tenemos independencia de ellos. Podemos exigir que la minería pague impuestos y que un trabajador no pague porque tenemos independencia de ellos. Podemos plantear que los bancos internacionales están eludiendo 30.000 millones de pesos en impuestos, mientras un laburante por hacer hora extra paga impuestos a las ganancias porque tenemos independencia de ellos. Y tenemos independencia además de las dos fuerzas políticas, lo cual nos permite aplicar el sentido común y apostar siempre a que nuestra tarea sea la de cuidar a la gente. No, está bien, y de hecho con su respuesta me abrevió la introducción que iba a hacer, porque es cierto, usted critica algunas cosas malas y elogia cosas buenas, tanto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como el actual. La pregunta es, ¿qué mensaje le da a los votantes para diferenciarse de, por ejemplo, Florencio Randazzo, que en algunas cosas hace algo parecido, critica y elogia y habla del futuro? ¿Cuál es la diferencia entre usted y, por ejemplo, las políticas que propone Randazzo, que sería el otro candidato que quiere romper con esa polarización que aparentemente hay? Al votante de Randazzo lo primero que le diría es que lo invité a Randazzo a participar de la PASO con nosotros, que creo que tenemos un trabajo común para hacer para adelante, que tal vez, digamos, en todo caso, creo que hubiese sido sano que Florencio en el 2009 se fuera del gobierno y no se quedara hasta el 2015, pero me parece que hoy quedó como una cosa
digamos, no me gustaría ver al PJ compitiendo con la izquierda por ver quién sale quinto y que tenemos que construir algo más grande. Y a ese votante lo que le pido es que construyamos una fuerza que en el Congreso nos permita imponer la defensa del trabajo, la defensa de la clase media, la defensa de la pyme, y en todo caso que el votante le muestre a los dirigentes que el camino hacia adelante es unirnos. Me parece que ese es el mejor mensaje que puedo dar, que es un mensaje al votante. Los dirigentes, en todo caso, entre cuatro paredes, seriamente, con un café de por medio y mirándonos a los ojos, deberemos después del 23 de octubre pensar cómo construimos la mejor oposición para la Argentina. Ahí justamente que le vuelvo a repetir, es una oposición que necesita dejar de explicar las causas en tribunales para empezar a proponer el camino de futuro de la Argentina. Ahí justamente era la última pregunta, Massa, y ya lo liberamos, que es, ¿por qué es tan difícil, una vez que se gana la elección, que ya están todos sentados en las bancas, ponerse de acuerdo si en realidad todos tienen que tirar para el mismo lado, que es la defensa de los jubilados, la defensa del salario, la defensa de un salario digno además, la defensa de una jubilación que les sirva a todos, la compra de medicamentos, los alimentos, el impuesto a las ganancias? ¿Por qué si todos en campaña dicen algo similar o parecido, una vez que se sientan en la banca no? Mire, el problema más serio es que cuando no hay debate, y este es el caso, no queda claro qué defiende cada uno. Después puede pasar que alguien debata y mienta. A la gente le prometieron que en la Argentina no iba a haber tarifazo y desde el 28 de abril del 2016 nosotros estamos judicializando la locura de Aranguren de que la luz, el gas y el agua aumenten más que lo que aumenta el promedio de los sueldos. Y Margarita además presentó una propuesta que le da seguridad jurídica a los inversores y tranquilidad al usuario, al jubilado, al laburante, al comerciante que hoy tiene un socio nuevo que es la boleta de gas. Ahora, me parece que también tiene que ver con ¿qué defiende cada uno? Yo le vuelvo a repetir, yo puedo hablar de los precios en los supermercados, no le debo nada a ningún supermercado. Yo puedo hablar de los precios de los medicamentos, no le debo nada a ningún laboratorio. Yo puedo hablar de el curro de la minería no pagando impuestos mientras un laburante paga. No le debo nada a ninguna minera. Yo puedo hablar de que los bancos tienen que pagar más y que hay que gravar la renta financiera y dejar de extorcar a las pymes con impuestos. No le debo nada a ningún banco. El problema es, digamos, cómo construye cada uno su camino. Nosotros elegimos el camino de la libertad, de la independencia, de poder representar a la clase media y trabajadora argentina con libertad. Bárbaro. Clarísimo el mensaje, Sergio Massa. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes.